Existen dos maneras gráficas para representar el campo eléctrico. La primera de ellas consiste en el dibujo de vectores como flechas, como se muestra en la figura. Las flechas representan la magnitud y dirección del campo eléctrico, pero existe otra manera de hacer esta representación, y fue el físico y químico inglés Michael Faraday quien introdujo el concepto de líneas de fuerza, y las denominó así porque muestra la dirección de la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de prueba positiva y que, con más precisión, debe denominarse líneas de campo eléctrico. Faraday reemplazó estas flechas por líneas imaginarias continuas que tienen la misma dirección del campo eléctrico en cualquier punto y que describen, si los hubiere, los cambios en dirección de las fuerzas al pasar de un punto a otro. Para poder visualizarlo, tomemos como ejemplo la velocidad de las partículas de vapor de agua que son empujadas por el aire que salen del ventilador. En cada punto del espacio, cada partícula adquiere una velocidad y dirección diferente que es representada por vectores. Cercanas al ventilador, su velocidad es mayor, pero en la medida que se alejan, su velocidad disminuye y la dirección cambia suavemente. El conjunto de todos estos vectores que definen la velocidad y dirección de cualquiera de las partículas en el espacio se denomina campo vectorial. Una forma de representarlo es mediante el uso de líneas de campo o de flujo, las cuales son tangentes al campo en todos los puntos del espacio, donde el espaciado entre las líneas es proporcional a la intensidad de la magnitud física que representa y su dirección la del campo. En el caso del campo eléctrico, las líneas de fuerza indican las trayectorias que seguirían las partículas positivas si se las abandonasen libremente a la influencia de las fuerzas del campo. Las líneas de campo siguen siendo una manera conveniente para representar y analizar mentalmente la forma de los campos eléctricos. Se las usa con este fin, pero en realidad estas líneas no existen. Hay que recordar que son solo representaciones pictóricas y no entidades físicas, así que en general no se las usa cuantitativamente. El intuitivo Faraday las concibió para visualizar el campo bastante antes de que Maxwell describiera el campo formalmente. En un punto del espacio, atravesado por una de esas líneas imaginarias, el campo se determina inmediatamente porque es tangente a la línea. De hecho, las limaduras o polvillos de hierro que se alinean siguiendo un campo magnético pueden hacer pensar que estas líneas existen realmente. Aquí aparecen líneas discretas, es decir, con una separación que las hace distinguibles e incluso contables. La razón es que en cuanto se forma una línea de limaduras, estas se comportan como un pequeño imán y repelen a las partículas de la línea que están más cerca, dejando unos pequeños espacios vacíos que nos permiten distinguir unas líneas de otras visualmente. Como ya hemos mencionado, la carga eléctrica para encontrar el campo eléctrico es positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico de una carga puntual positiva dará lugar a un mapa de líneas de fuerzas radiales, pues la fuerza eléctrica actúa siempre en la dirección de la línea que une a las cargas que interactúan y dirigidas hacia afuera, porque las cargas móviles positivas se desplazarían en ese sentido, es decir, fuerzas repulsivas. Del mismo modo, el mapa de líneas de fuerza del campo, debido a una carga puntual negativa, sería análogo, pero dirigidas hacia la carga central. Como consecuencia de lo anterior, en el caso de los campos debido a varias cargas, las líneas de fuerza nacen siempre en las cargas positivas y mueren en las negativas. La figura muestra las líneas del campo eléctrico para dos cargas puntuales positivas de igual magnitud, separados por una pequeña distancia. En puntos muy cercanos a la carga,
el campo es extremadamente grande y se considera como el de una carga puntual. En consecuencia, las líneas de campo muy cerca de cualquier carga son radiales e igualmente espaciadas. Las reglas generales para dibujar e interpretar las líneas de campo eléctrico y el vector intensidad del campo son las siguientes. Número 1. Cuando más cerca esté de las líneas de campo, más intenso es el campo eléctrico. Número 2. En cualquier punto considerado, la dirección del campo eléctrico es tangente a las líneas de campo. Número 3. Las líneas de campo eléctrico empiezan en cargas positivas y terminan en cargas negativas, o en el infinito en el caso hipotético de cargas aisladas. Número 4. Las líneas de fuerza se dibujan de modo que el número de líneas que salen o entran a una carga por unidad de superficie de sección transversal sea proporcional a la magnitud del campo. Y número 5. Las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. Estas reglas nos permiten visualizar el patrón de líneas de fuerza eléctrica para varias configuraciones de carga. Finalmente, analicemos la figura que muestra las líneas de campo eléctrico debido a dos cargas iguales pero ahora opuestas. Muy cerca de la carga positiva, las líneas de campo se dirigen radialmente hacia afuera, mientras que para la carga negativa se dirigen radialmente hacia adentro. Debido a que la carga tiene la misma magnitud, el número de líneas que comienzan en la carga positiva es igual al número de líneas que terminan en la carga negativa. En este caso, el campo es más fuerte en la región entre las cargas.